Hola, buenas tardes a todos. Es Ok, un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos preparada esta plática de ecología de los murciélagos con el biólogo Falco García. Pues quiero presentárselos. Él es biólogo egresado UAM Xochimilco en el 2010. Tiene maestría de ecología aplicada en la UAM. Es director de proyectos Cienza. Se ha dedicado al análisis de comunidades bióticas de aves, principalmente de murciélagos. Su principal interés ha sido el impacto de las energías renovables sobre hábitats de murciélagos. Su consultoría ambiental realiza estudios para la prospección de impactos sobre los murciélagos en parques eólicos y solares en operación, así como evaluaciones previas a su planeación. Sus líneas de interés profesional, pues, son los murciélagos y enfermedades emergentes, ecología de murciélagos, procesos de salud y enfermedad en murciélagos. Sin más preámbulo, les presento a Falco. Falco, son todos tuyos. muchas gracias, muy buenas tardes y agradezco mucho la oportunidad de poder colaborar con el Nido, santuario de aves tan importante, que ha sido un referente para todos nosotros cuando hemos estado en formación en el campo de la biología, sobre todo en el área de fauna silvestre. Eh, Creo que ha sido muy importante, sobre todo para los egresados y estudiantes de UAM Xochimilco, y pues todos lo tenemos muy en el corazón, muy presente todo el tiempo. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia que hemos podido pues ir juntando a lo largo del camino con los murciélagos y en el contexto del Día Internacional de la Diversidad Biológica, pues es un gusto para ustedes poder compartir un poco de lo que hemos estado trabajando. Me habían comentado sobre pues, la oportunidad de hablar un poco sobre la ecología de los murciélagos. Es un tema tan amplio que trataré de sintetizarlo de la manera pues más sencilla y más productiva posible. Eh, pero pues es un área tan grande que espero no alargarme demasiado. Me gustaría mucho extenderme sobre muchos de estos temas que tanto apasionan. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacer algo muy productivo en esta sesión. Bueno, pues quisiera empezar por hablarles sobre qué son los murciélagos, ¿no? Los murciélagos, mucha gente piensa que son ratones, ratones viejos, o que algo tienen que ver con los ratones. Eh, de hecho, la palabra murciélago proviene del latín, que básicamente quiere decir ratón ciego o alado. Pues los murciélagos no son ni ratones ni son ciegos, solamente tienen alas. Es lo único que comparto de esta definición. Pero de forma más correcta, los científicos suelen llamarlos quirópteros. Quirópteros, que se tienen una raíz etimológica más compleja, más completa, quiere decir. Quirópteros, pues con esto me refiero a seres vivos que tienen manos en forma de ala. Entonces, cuando un murciélago, nos referimos a un murciélago, lo más correcto es decirle quiróptero. Um, Siempre hemos tenido una asociación muy negativa hacia los murciélagos, nuestra culpa, aquí nos enseñaron, y es bastante comprensible en el sentido de que los murciélagos pues, son seres nocturnos, lo que hacen las aves durante la noche. Entonces nos cuesta bastante trabajo llegar a entender pues qué tan importantes puedan llegar a ser para nosotros debido a que no los conocemos, ¿no? Nosotros vivimos de día, los murciélagos viven de noche. Entonces, lo que vive de noche para nosotros siempre ha tenido una sensación negativa. Las brujas, los gatos negros, etcétera, ¿no? Y los murciélagos más. En Europa de la Edad Media se les asociaba mucho con la magia negra y con estos ritos extraños. Después llegan los conquistadores de América e Europa con historias de murciélagos que comían sangre y acabaron con este mito. Quien vino a poner la cerecita en el pastel fue esta novela Drácula, en donde absolutamente quedaron con un papel muy malo en el inconsciente de la humanidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Eh, pues primero deberíamos empezar por entender que en el mundo
Existen muchísimas especies de murciélagos. Murciélagos no solamente es eh, unos cuantos bichos con alas que vuelan en la noche que conocemos. Actualmente se conocen más de 1.350 especies diferentes y se siguen encontrando y describiendo nuevas especies. Esto es algo muy raro para aquellos que están un poco familiarizados con el campo de la mastozoología. Describir especies nuevas de mamíferos es algo que ya no se hace porque ya se sabe todo. Sin embargo, en murciélagos seguimos encontrando especies nuevas. Mientras más avanzamos en lugares recónditos del planeta, que bueno, no deberíamos, pero lo hacemos. De todas las especies que se conocen en el mundo, en México tenemos 138 diferentes, o sea, más o menos el 10% de todas las que existen en el planeta. Son muchísimas. De todas estas especies, pues desconocemos muchas cosas, ¿no? Lo que conocemos de aves, lo que conocemos de ratones, lo que conocemos de otros animales, es muchísimo en comparación con lo que se conoce con los murciélagos. En murciélagos se desconocen muchas cosas. Sabemos, pues, que no los podemos comparar con otros mamíferos porque tienen unas tasas metabólicas bastante aceleradas. Esto significa que por el simple hecho de volar consumen una cantidad de oxígeno desproporcional. Cuando a alguien se le ocurrió poder hacerles un examen hematológico, pues descubrieron que su sangre era la de un animal enfermo en el sentido de que tenían demasiados glóbulos rojos. Bueno, esto realmente es anormal, pero resulta que es normal en ellos. Tienen que acarrear grandes cantidades de oxígeno para poder mantenerse en vuelo. Hay murciélagos que viven muy al norte, en las regiones donde llega a nevar, que son capaces de mantenerse en hibernación durante muchos meses en un estado que le llamamos tropor, y en ese periodo no comen, bajan sus tasas metabólicas a casi cero, casi están muertos y de repente regresan a la vida prácticamente. Y los que viven en la parte neotropical, o sea, donde vivimos nosotros, pues tienen unas conductas tan extrañas que son tan sorprendentes y poco se ha documentado de ellas. Poco me refiero en el sentido amplio de la investigación, ¿no? Las conocemos sus conductas, pero sabemos muy poco de por qué o cómo mantienen esos hábitos. Eh, bueno, de murciélagos hemos estado aprendiendo bastantes cosas. Sabemos que muchos de ellos tienen un sistema de ecolocalización bastante refinado y ha servido a biotecnólogos para poder emular aparatos que pueden ayudar a los ciegos a dirigirse a través de una especie de sonar. Se ha podido generar una inmensa cantidad de ideas a partir de la fisiología de los murciélagos. Y bueno, de lo que más me interesaría hablarles es de lo importante que son los murciélagos para nosotros como humanos y que en realidad no sabemos. No sabemos si no es nuestra culpa, simplemente son cosas muy nuevas en realidad. Les hablaba de 138 especies que viven en México y quiero delimitarlo solamente en México porque en nuestro país, pues, digo, si nos vamos a todo el mundo, pues esto no acabaría nunca. Pero en nuestro país, de las 138 especies que existen, podemos hablar de una clasificación. Para no meternos en cuestiones taxonómicas, vamos a hablar de una clasificación en la que podemos manejar a los murciélagos para entenderlos mejor, que serían los gremios tróficos. Un gremio trófico es un grupo en el cual contenemos a las especies en función de lo que comen. Y los murciélagos de México, pues en su mayoría son insectívoros, ¿no? Pero tenemos algunas rarezas. Vamos a empezar por los más raros, ¿no? Creo que todo el mundo ha oído hablar de los murciélagos hematófagos, los que comen sangre, los que le han dado más mala fama a los murciélagos por desconocimiento más que por el propio hábito hematófago. Y bueno, aquí sí quisiera contextualizar un poquito. Hay relatos desde la época prehispánica sobre los murciélagos que comían sangre y posteriormente se fue documentando más allá, pero no se tenía mucha certeza. Actualmente sabemos que existen en México y en la parte neotropical 3 especies de murciélagos que consumen sangre. 2 de ellas son una rareza.
un murciélago que se llama Diphylla caudata y otro que se llama, el nombre, perdón, Diomus youngi, perdón. Estos dos murciélagos tienen el hábito de comer sangre de aves. No se confunda con que depredan aves, no las atacan, no son chupacabras. Son unos murciélagos muy, muy sutiles en su estrategia trófica. Se acercan a las aves cuando están perchadas, durmiendo de noche, y sin despertar al animal, hacen unas pequeñas incisiones en sus patitas, provocan un goteo de sangre y con su saliva que evita la coagulación, están consumiendo gotita tras gotita. Y es tan difícil su estrategia trófica que no son muy comunes, son murciélagos que proliferan muy poco. Y el que pues más preocupa a la gente es el murciélago vampiro que ataca a las vacas. Este murciélago, conocido por nosotros como Desmodus rotundus, es un murciélago que se alimenta de la sangre de las vacas en los potreros. Tampoco es el chupacabras, no los ataca, no las destroza, es un animalito muy pequeño. Dentro de los murciélagos es considerado mediano, mide más o menos con las alas abiertas, algo así. Este murciélago se acerca muy sigilosamente a las vacas, identifica el sitio donde las venas estén más superficiales y hace una pequeña incisión con sus dientes incisivos, la redundancia, de tal manera que la vaca no se despierte. Si la vaca se despierta, le da un coletazo y ya no se esa noche. Empieza a provocar el flujo sanguíneo hasta que se llena. Puede consumir varias veces su propio peso en sangre y se va. El problema viene cuando pues varios murciélagos atacan a una sola vaca varias noches hasta que le provocan una anemia. Entonces las vacas pues mueren por desnutrición, pero realmente el problema va más allá. Pues, los murciélagos vampiros siempre han existido en América, pero nosotros estamos fomentando que se conviertan en una plaga al estar aumentando la producción bovina y desde nuestras casas exigiendo más carne. Si tenemos hábitos carnívoros, pues estamos fomentando que la industria de la carne pues esté arrasando cada vez con más ecosistemas naturales para convertirlos en potreros, para meter más vacas, y pues si le das más comida a estos murciélagos, pues evidentemente sus poblaciones van a crecer. Ellos por sí solos no son un problema, nosotros estamos generando ese problema. Hay maneras de controlarlos, pero quiero que quede bien claro, ellos no atacan a los seres humanos, no se andan en el cabello, no andan buscando a quién morder. A ellos les cuesta muchísimo trabajo agarrar una vaca dormida para poder quitarle un poquito de su sangre. Pero esas son las raíces que hay en el mundo de los murciélagos. Les repito, de 138 especies, solamente 3 comen sangre y solamente una es de importancia para la economía humana. Hay otras 2 especies en México que se alimentan de peces. Dentro de ellas tenemos al murciélago Noctilio leporinus y Noctilio albiventris. Estos murciélagos rasan el agua con sus garras bastante alargadas y desde la superficie llegan a pescar pequeños peces, no andan atrás de las mojarras gigantes, ¿no? Ellos andan buscando pequeños peces. Y bueno, hay otra especie de miotis en la península de Baja California que también tiene este hábito, pero son una rareza, o sea, es algo que realmente es fascinante, cómo esta adaptación pudo generarles tanto éxito evolutivo. Hay otras especies que, bueno, el doctor Rodrigo Medellín ha documentado muy ampliamente, que son los murciélagos nectarívoros, murciélagos que se alimentan de polen, de néctar, no exclusivamente, también llegan a alimentarse de insectos, pero estos murciélagos tienen funciones ecológicas muy importantes. Los nectarívoros van hacia las flores de las agaváceas y de las cactáceas, plantas que pues, son muy importantes en número en México. Abren sus flores solamente de noche por el calor tan fuerte que hay en el día y estos murciélagos se alimentan de ahí
y polinizan, van de una flor a otra y propician la diversidad genética de este tipo de organismos. Había un problema muy interesante, de hecho, bueno, pueden consultar lo que el doctor Rodrigo Medellín habla sobre los carnívoros en torno al problema de la producción de tequila. En Jalisco, bueno, saben que hay una producción muy grande de agave tequilero. El agave tequilero lo que ha hecho es un monocultivo. No se permite que estos agaves lleguen a florear y entonces les estamos restringiendo el alimento a los murciélagos. Pero al ser un monocultivo de puros clones, pues lo que estamos haciendo es propiciar que haya enfermedades dentro de este cultivo. Si nosotros permitimos que los murciélagos hagan su trabajo, nada más polinizar, estos cultivos pueden tener defensas suficientes y pueden asegurar esta actividad comercial en el largo plazo. Si nosotros no les permitimos florear a los agaves, estamos atentando contra el corredor biológico de los Leptonicterix, que es una de las especies más importantes de nectarívoros en México, y pues atentando contra nuestra propia economía y contra el tequila, ¿no? En México, pues es el productor más importante de tequila, el único en el mundo. Y dentro de este grupo de los nectarívoros tenemos unas rarezas increíbles. Hay un murciélago que se llama Musonicterix harrisoni. Es un murciélago que siempre he dicho es más trompa que murciélago, súper trompudo, el colibrí de los murciélagos. Es un murciélago asociado a las flores de plátano, pero sobre todo a las flores de las ceibas. Es endémico de México y endémico de las selvas secas del Pacífico mexicano. Está muy en peligro de extinción porque sus ecosistemas están siendo transformados, cada vez tienen menos recursos y es una cosa increíble. Es una trompa enorme, un murciélago chiquitito y casi la mayor parte de su cuerpo es trompa, es un murciélago. Y bueno, los servicios ambientales que prestan los nectarívoros pues van mucho más allá de nuestra imaginación porque ellos son los que permiten la diversidad biológica de las plantas y de muchas de las plantas que abran sus flores en la noche. Muchas de estas plantas no existirían o no tendrían las poblaciones que tienen de no ser por los murciélagos nectarívoros. Hay otro grupo muy importante para nosotros que es el de los frugívoros. Los frugívoros son murciélagos que comen los frutos de algunas plantas nativas, el guajilote, los almendros, sobre todo plantas asociadas de género Ficus. En selva se ha estudiado mucho este grupo y se ha podido llegar a la conclusión de que los murciélagos por sí solos, los frugívoros, son capaces de regenerar potreros y regenerar ecosistemas alterados por el ser humano en una tasa de reforestación mucho más importante que las aves. Estos murciélagos a veces tienen unas asociaciones tan importantes con la fruta de la que se alimentan, que muchos de estos semillas necesitan ser comidas por el murciélago para que el murciélago, al pasar la semilla por su tracto digestivo, genere una escarificación, es decir, quite la cascarita y al excretarla en el campo abierto, esta semilla pueda germinar. Se ha estudiado mucho esta parte, sobre todo en Veracruz, sabiendo que muchos de los potreros que han utilizado para el ganado, al ser abandonados, son regenerados por murciélagos y si dejamos a los murciélagos frugívoros trabajar por sí solos, en poco tiempo vamos a tener nuevamente una selva en condiciones funcionales. No necesitamos campañas de reforestación, no necesitamos sembrar arbolitos, necesitamos dejar que los murciélagos hagan su propio trabajo y ya, dejarlos en paz. Y ellos por sí solos nos van a dar una selva nueva, ¿no? Y hay un grupo muy importante, por último me gustaría hablar de los murciélagos insectívoros. De los 138 especies que existen en México, el 70% de ellas son insectívoras, de varias familias. Los murciélagos insectívoros, pues a nosotros nos proveen una serie de servicios ambientales increíbles, incuantificables hasta el momento.
controlan plagas agrícolas, controlan plagas con potencial zoonótico, controlan plagas que podrían propagar enfermedades, infecciones. Se ha trabajado mucho sobre este grupo, ya que hay murciélagos que comen una cantidad de mosquitos tremenda, tremenda, que si no los tuviéramos, enfermedades como el Zika, chikungunya, dengue, hubieran proliferado en la humanidad de una manera exponencial, y los murciélagos por sí solos están haciendo el servicio del control de plagas. Para conservarse, sabemos que pues necesitamos conocer. Hay una especie de murciélago insectívoro, Taradira brasiliensis, un murciélago guanero mexicano. En 2006 hubo un estudio muy interesante que se hizo en el estado de Nuevo León, donde Gandara y sus colaboradores trataron de cuantificar cuánto valía un murciélago, ¿no? En términos de los servicios ambientales que proporciona a los seres humanos. Sabemos que esta colonia de murciélagos es enorme, está cerca de Monterrey, y pues se trató de graficar por medio de un radar hasta dónde se dispersan cada noche. Tienen un radio de dispersión de al menos 5 kilómetros en donde están forrajeando, y se hizo esa conversión. Si vuelan hasta acá, ¿cuántos insectos pueden comer cada noche? ¿Cuánto le costaría a un agricultor, si no hubiera murciélagos, poder erradicar a todos estos insectos con agroquímicos que a su vez irían al consumidor? O sea, es dinero. Un murciélago, en este estudio lo cuantificaron algo así como en $1.5 en aquel entonces, pero no es un murciélago, son un montón, millones de murciélagos que cada noche están trabajando para nosotros sin que lo sepamos. Entonces nos están ahorrando unas cantidades de dinero increíbles, sin saberlo, sin pedirlo nosotros y sin ofrecerlo ellos, simplemente por hacer su trabajo. Nos generan una serie de servicios ambientales de los cuales dependemos todos nosotros. Sin los murciélagos no sería la misma. La existencia de los murciélagos y la existencia de los seres humanos está tan ligada que de ninguna manera podemos llegar a pensar qué pasaría si prescindiéramos de ellos. Cambiaría completamente nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con el entorno ambiental y nuestra forma de consumir. Los necesitamos, nos necesitan, no tenemos que hacer nada con ellos, simplemente para bueno, no sé si me haya desviado un poco del tema, si haya algo más que en lo que pudiera apoyar en esta parte. No, fue muy claro. Los servicios ecosistémicos que abarca este ejemplar, esta especie. Yo te agradezco demasiado, Manuel. Agradezco mucho el que te hayas tomado este tiempo para explicar de estos animales. Qué bueno que quitaste algunas dudas, diste la importancia de los murciélagos, y al final de cuentas, ¿no? La ideología que actualmente se tiene de qué pasa si matamos a todos, cuál sería el mayor problema de no tenerlos, ¿no? Creo que fue muy claro el mensaje. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, sí, seguramente, bueno, alguien tendrá por ahí la duda respecto a lo que está pasando actualmente con la contingencia y este nuevo coronavirus y los rumores que hay respecto a los murciélagos. Quisiera ser muy enfático: los murciélagos no transmiten y no generan este virus. La evidencia que se tiene hasta el momento es muy pobre, pero no hay una evidencia tal cual que pueda asegurar que este coronavirus proviene de los murciélagos. Hay muchas teorizaciones, ¿no? Ideas tenemos todos y las hipótesis se tienen que poner a prueba. Hay quien dijo que probablemente este virus saltó de los murciélagos a una serpiente y la serpiente pasó a los seres humanos o a un pangolín, etc. Esto todavía está en el campo de las suposiciones. Lo más probable es que nosotros hayamos generado este tipo de mutaciones en los campos, en los caldos de cultivo que nosotros generamos en los granjas agrícolas, pero los murciélagos no tienen nada que ver con esto. Un área muy importante de desarrollo que es muy interesante para nosotros en la actualidad
evolutivamente han estado expuestos a todo tipo de enfermedades, han resistido y han generado defensas, y las enfermedades más atroces que nos podamos imaginar y las que no conocemos, ellos las han resistido, han sobrevivido y han salido como si nada. Tenemos mucho que aprender sobre su inmunología, pero de ninguna manera los murciélagos están al acecho de nosotros. Por supuesto que nosotros nos estamos poniendo en riesgo cada vez que abrimos más las fronteras agrícolas, entramos en contacto con organismos de vida silvestre con los que nunca antes nos habíamos puesto en contacto, pero los murciélagos, como grupo taxonómico, como mamíferos, no son el origen de este tipo de enfermedades, y hasta el día de hoy no existe una evidencia que respalde esta afirmación. Bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada esta charla. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ti, Alejandra. Cuídate mucho, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, gracias, Amido.